Un abrazo para todos, estimados hermanos. Un saludo en el nombre de Cristo. Y les presento en este video el estudio bíblico número 3. Jesucristo, la respuesta para nuestra separación de Dios. Basado en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Este capítulo contiene 3 parábolas. 1. La oveja perdida. 2. La moneda perdida. Y 3. El hijo perdido. Las 3 parábolas son una respuesta de Jesús a las críticas de los religiosos judíos. Jesús, a través de esta parábola, muestra la realidad de la separación del hombre de Dios, pero también presenta el amor de Dios que busca al pecador sin importar su pasado ni su condición. Notas aclaratorias. 1. Parábola. Es una narración didáctica cuyo fin es presentar una verdad central. No se deben sacar conclusiones de cada detalle, sino extraer la enseñanza principal. 2. Menciona los cerdos en el versículo 19. Los cerdos eran, en el contexto judío, un animal inmundo y prohibido. Aquí Jesús trata de resaltar lo bajo que había caído el joven al nivel del cerdo, animal inmundo. Presenta algarroba o menciona algarrobas en el versículo 16. Algarroba es una especie de habas vulgares que se utilizaban para alimentar especialmente a los cerdos. Y menciona en cuarto lugar a los jornaleros, versículo 17, quienes eran obreros temporales que realizaban distintas tareas para las personas, ¿cierto?, con propiedades en ese tiempo. Preguntas para explorar. ¿Cuál es la enseñanza principal de esta parábola? ¿A quién representa el Padre en esta parábola? ¿A quién se representa el hijo descarriado? ¿Cuál es la actitud del hijo en medio de su desgracia? ¿Cuál es la actitud del padre frente al retorno del hijo? Vamos a continuar con el desarrollo de este estudio. Desarrollo y significado del estudio. Primero, el pecado del hijo. El pecado del hijo es que se aparta voluntariamente de su padre. Pretende hacer su vida y ser el forjador de su propio destino. El pecado es creer que puede realizarse solo, individualmente, lejos de su padre. Su pecado no fue la avaricia, ni la vida licenciosa, ni la soberbia, ni tampoco la lujuria. Su pecado, su error fue alejarse del Padre, lo que originó todos los demás desastres o los demás pecados. El pecado original en la vida del ser humano es pretender organizar nuestra vida, nosotros los humanos, al margen de Dios, sin considerarlo a Él. El pecado es intentar ser nosotros los forjadores de nuestro propio futuro. Este pecado de este hijo, que nos representa también a nosotros, es el origen de todos los demás pecados que la humanidad comete. Esta es la actitud de la mayoría de nosotros. Por esto fracasamos en la vida. Segundo, la conversión del hijo. Cuando el hijo tomó conciencia de su fracaso, él hizo algunos hechos, digamos, cierto, que se reflejan en una reflexión sobre su conducta, de su condición, un autoexamen de su estado y de lo que él había hecho. Entonces recordó a su padre,
luego entonces tomó la iniciativa de volver al Padre. Cuando él dijo, voy a confesar mi pecado, cuando llegó donde el Padre, confesó su falta. Le confesó sus pecados que él había cometido contra Dios y contra él. Luego aceptó, cuando el Padre, ¿cierto?, lo recibió, lo que el Padre le dio, ¿cierto? Él manifestó un cambio radical. Este es el cuadro de todo pecador que nos representa también a nosotros, el pecador arrepentido. Es tomar conciencia de nuestra condición de pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es recordar que Dios nos espera y nos espera porque Él nos ama. Tenemos que volver a Dios como el Hijo pródigo. Tenemos que confesarle sinceramente nuestros pecados que cometimos delante, cierto, de Dios cuando estábamos lejos de Él. Y Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Entonces, allí el Padre nos va a recibir y nosotros vamos a aceptar la salvación del Padre, el perdón de Cristo, Jesús, que nos otorga el Padre a través de nuestro Señor y Salvador. En tercer lugar, el recibimiento del Hijo. La actitud del Padre, ¿cierto?, se refleja aquí. Él lo esperaba, Él lo buscaba y lo miraba desde lejos. Tal vez todas las tardes salía a mirar. Y al verlo cuando ya estaba llegando a su casa de nuevo, ¿cierto?, a la casa del Padre, el Hijo, Él corrió a buscarlo. Él tomó la iniciativa, el Padre corrió a buscarlo. Cuando lo abrazó, lo besó, ¿cierto?, porque lo reconoció que era su hijo, aunque venía esmirriado y totalmente cambiado en cuanto a lo que era al comienzo. Lo reincorporó el Padre a su condición de hijo, dándole de nuevo un anillo. Y luego dice que hizo una gran fiesta. Es lo que Dios hace también con nosotros cuando creemos, cuando aceptamos a Cristo el Salvador. Porque Dios nos busca y nos buscó por medio de su Hijo, por la muerte de su Hijo en la cruz. Y nos buscó porque Él nos ama a pesar de estar lejos de Él, desviados de Él, no confiar en Él, no creer en Él. Cuando nos arrepentimos, ¿cierto?, nosotros y nos acercamos a Él en Cristo, Dios nos hace de nuevo hijos suyos. Juan capítulo 1, versículo 12, el evangelista dice, a todos los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios entonces también hace una gran fiesta en el cielo, una fiesta, cierto, de gozo y de alegría por el cambio que ocurre también en nuestra vida. Esto es el estudio de la palabra del día de hoy, que nos lleva a pensar de que muchos de los que son familiares nuestros están alejados de Dios, están viviendo la vida a su propio albedrío, ¿ya? Y entonces están en vida de pecado, en vida de maldad, en vida de desastre. Por eso, este estudio nos lleva a que aquellos que están escuchando y leyendo acerca de este estudio puedan acercarse a Dios a través de Cristo. Dios los va a recibir, los va a perdonar, los va a limpiar. Para terminar, un diálogo y reflexión acerca del estudio de hoy. ¿Se siente identificado con el hijo perdido? ¿Usted? ¿Quién maneja su vida en estos momentos? ¿Estamos conscientes de que no debemos seguir lejos de Dios? Si también nosotros tuviéramos la humildad del Hijo que regresó al Padre, ya para volver, ¿estamos nosotros en esa situación de humildad para volver de nuevo al encuentro con Dios? ¿Somos capaces
de aceptar el amor de Dios? ¿Somos capaces de soportar o de aceptar, perdón, ¿cierto? Y recibir el perdón de Dios? ¿Por qué perdernos la fiesta con Dios? ¿Por qué perdernos la comunión y la alegría con los demás creyentes? Sí, ese es el objetivo de este estudio. Estudien y comenten con los demás participantes acerca de este estudio bíblico y que Dios sea bendición para todos y cada uno de nosotros. Hasta el próximo jueves. Dios nos bendiga. Amén.